uno de nuestros niños. Gracias por las bendiciones y las alegrías que a través de ellos nos das, pero también por la responsabilidad que pones en nuestras manos con estas pequeñas vidas, Señor. Dios, permite que lo que hoy ellos están aprendiendo allá arriba, que este tiempo que están teniendo sea de bendición para ellos y a nosotros también. Te ruego, Dios, que tu palabra, como siempre, siga siendo de bendición a nuestro corazón y sea la que nos guíe en medio de toda la oscuridad que a veces nos rodea. Que tu palabra se cumpla cuando dice que esta es luz y lumbrera a nuestro camino. En tu nombre precioso, Jesús, te lo rogamos. Amén. Tome su lugar, mi hermano, por favor. Y quisiera iniciar esta tarde haciendo una pregunta. ¿Cuál ha sido la peor vergüenza que has vivido? Si no se atreven a contárnosla, no se preocupe. Pero si alguien nos quiere platicar algo, díganos. Siéntanse en libertad. ¿Cuál ha sido la peor vergüenza, la peor pena que has pasado? Déjenme decirles algo. Ya tiene un buen rato, ya ni recuerdo ni para qué iba, pero yo iba para allá, para Lomas, hermano. Allá en Lomas hay una caseta de policía. No sé si algunos la ubican, ¿verdad? Y al lado de esa caseta hay como unas pequeñas bancas de cemento. Entonces yo iba caminando como si nada, llegué y me senté, hermano. Nunca me fijé para nada dónde me había sentado. Yo llegué, me senté y estaba yo bien entretenido. No recuerdo si yo llevaba algún material que yo estaba leyendo, pero algo estaba yo haciendo y de repente llegó un señor bien rápido, bien así agitado. Señor, ¿no vio un portafolio aquí? No, mi amigo, la verdad yo nada he visto. No, es que aquí estaba, es que tengo esto. Y ahí me empezó a decir un montón de cosas, ¿no? Y estaba yo sentado, hermano. Digo, no, pues si quieres fíjate, no había nada. Dios bendito. Ahí estaba, hermano. Ahí estaba atrás de mí. Yo nunca me había dado cuenta, hermano. Y se me queda viendo el Señor. No, que no estaba. Digo, de verdad, amigo, no me vas a creer, pero yo no lo vi. ¿Usted cree que me creyó? No, dijo, no, se lo quería robar. No, qué pena, hermano. Yo no sé ni cómo me puse, pero varias veces le dije, de verdad, amigo, discúlpame. Digo, no lo había visto, amigo. Yo llegué y me senté, amigo. Y de verdad, ni siquiera me había dado cuenta que estaba atrás de mí, ¿no? Pero qué pena. Yo creo que a veces nos ocurren cosas así, ¿no? Cosas que pues son improvistas y que de repente ocurren y que sin que nosotros lo queramos, ¿verdad? Pues nos avergüenzan. Situaciones como esas, ¿no? Que nosotros no habíamos previsto y que pues de repente se dan. Pero ¿qué de aquellas cosas, ¿verdad?, de las cuales ya con conocimiento de causa sí te dan vergüenza y que no quieres que nadie sepa, ¿no? O hablar de ellas. Hoy quiero que ustedes y yo pensemos un poquito sobre lo que Pablo pensaba sobre el Evangelio. Y quiero invitarle a que aprendamos un versículo, ¿verdad? Vamos a aprender este versículo de Romanos 1, verso 16, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar el sermón aprendiendo este versículo. ¿Quién de los que ya está aquí ya se sabe este versículo? Que dice, no, hermano, yo ya me lo sé. Miren, hasta allá atrás la hermana Socorrito ya fue la primera que levantó la mano. Entonces ella, ¿verdad? ¿Y alguien más por ahí ya la levantó? Marta, ¿verdad? Ya vemos aquí algunos que se lo saben. Sofi, ¿tú ya te lo sabes? ¿Sí? A ver, quítenlo de ahí, por favor. Nada más, ¿cómo dice la primera parte? Bueno, pues ahí más o menos, ahora sí pónganlo, ¿verdad? Vamos a tratar de aprenderlo esta mañana, ¿verdad? Y ver lo que dice. La primera parte dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Allá hay ya dos ideas. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo? Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego la última parte, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Y esto está en Romanos 1:7. Las puras mujeres, léanlo por favor, ¿cómo dice allí, hermanas? Ahora lo leemos los hombres, dice la escritura allí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, y también al griego. Romanos 1:17. 16, perdón, sí, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué era el evangelio para Pablo? Cuando uno lee la carta a los romanos, ¿verdad? Esta carta que para muchos es una de las principales cartas que escribiera el apóstol Pablo y donde va a desarrollar todo lo que él cree que es en esencia el evangelio, nosotros podríamos resumirlo diciendo de esta manera: el evangelio para Pablo lo era todo. El evangelio para Pablo lo era todo. En los conceptos del apóstol Pablo, él termina diciendo: el evangelio es Cristo mismo, es Dios mismo encarnado, ¿verdad? Es ese Dios que se hace visible entre nosotros. Y este pensamiento, ¿verdad?, pues se liga con lo que Pablo decía, bueno, más bien lo que Juan decía de Dios y del evangelio. Juan 1:1, ¿recuerda qué es lo que dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo y Dios son la misma, pero hay una distinción entre ese versículo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2? Que Jesús, siendo Dios, se despojó y se hizo como nosotros, ¿verdad? Por eso es que cuando leemos las cartas de Pablo que escribe, ¿verdad?, no es ilógico que lleguemos a esa conclusión y digamos, ¿verdad?, que Pablo, cuando él piensa en el evangelio, piensa en Dios encarnado. Es ese Dios que vino y se hace visible. Y por eso es, ya no nos metemos en el versículo, pero por eso es que él termina diciendo: el evangelio es poder, ¿no? Dice así, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No solo es poder de Dios, es Dios mismo encarnado. Y hoy vamos a platicar un poquito de esta situación. ¿Por qué a mucha gente le da pena hablar del evangelio, hermanos? Para que se burlen de ti. ¿Este caballero quiere decir algo? Porque nos humillan y nos maldicen. Por las actitudes que toma la gente. ¿Por qué nos avergonzamos del evangelio? ¿Perdón, hija? Híjoles, ya estoy bien sordo. Por el comportamiento de la gente. De los cristianos. Pues. Ok. Bueno. Ver, quería decir algo más.
ocasión me hace hacer los celos. ¿Okay? Mi hermano, ¿qué decía? ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir? Emma va a decirnos algo. Sí, Emita. Porque te juzgan. Ok. Bueno. Déjeme darles algunas otras cosas. Sí, ándele. Mire nada más lo que acaba de decir esta mujer. Creo que esta es una de las principales cuestiones del por qué muchas veces nosotros nos avergonzamos. Yo no estoy convencido de lo que creo. Yo no conozco lo que digo creer. Yo no vivo el Evangelio. Yo no lo he probado, el Evangelio. Y mire, hermano, esto lo podemos transportar a otras cosas. No está aquí Lilia. ¿Dónde está Lilia? No vino hoy, ¿verdad? ¿Qué vende tu hermana? ¿Y por qué vende el caballo, hermano? ¿Tú sabes? Porque lo ha probado. ¿No? No está aquí Chabela, ¿no? Pero ya podría mencionar desde 2 o 3 gentes que van a ciertos lugares y que dicen, hermano, yo estaba bien por ti, pero véame hoy. Vamos a hacer una cosa. Oriflame. Hace unos días yo le decía a esta dama, yo te veo rara, algo traes tú, mano. Yo no te veo igual, ¿no? Y dije, no, ya sé qué es, ¿no? Y empezamos a platicar. ¿Tú podrías recomendar eso? ¿Por qué? Porque está funcionando. ¿Saben por qué muchos no predicamos el Evangelio? Porque realmente no lo conocemos y no lo vivimos, hermano. Y nos da más pena, ¿verdad?, que cuando lo exponemos, ¿verdad?, nos vayan a ganar en la discusión. O no saben, sí, no saben qué decir, nos van a ganar en la discusión. Hermano, ¿sabe qué? Al apóstol Pablo y a usted es en lo que menos nos debiera de preocupar. Que diga la gente lo que quiera. ¿Saben que en el tiempo en que Pablo estaba predicando el Evangelio había muchas filosofías que eran mucho más atractivas? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo fue a predicar a Atenas, qué fue lo que le pasó? ¿Alguien recuerda de ese pasaje? Se encontró un nicho vacío. Entre otras cosas, ¿verdad? Se encontró un nicho que decía al Dios no conocido. Pero ¿qué le pasó con la gente de Atenas a los que les estaba predicando? O sea, ¿qué fue lo que cuando él empezó a predicar? Rápido. Él empezó a predicar y todo el mundo le empezó a poner mucha atención. A ver, vamos a escuchar qué está diciendo este cuerpo, ¿no? Pero cuando le empezaron a escuchar más cosas, dijeron, ay, Pablito, ¿sabes qué? Ay, en otra ocasión te escuchamos. No nos es muy atractivo. Sí, el Evangelio para mucha gente no va a ser atractivo, ¿no? Pero eso no le quita el poder que el Evangelio tiene y la verdad que es. Pero a la gente en nuestra sociedad, hermano, les gusta creer muchas cosas, muchas filosofías baratas, hermano. Filosofías que son hasta demoníacas y que se han infiltrado en la iglesia, pero la gente lo cree. Yo muchas veces a ustedes yo les he dicho, ¿verdad? ¿Quién es el único que tiene poder, hermano? Entonces cuando tú dices, yo ato en el nombre de Jesús esta enfermedad, ¿qué es lo que estás diciendo? Y entonces, ¿es Dios o eres tú? Nosotros no tenemos ni un mínimo poder, hermano. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. El único que tiene autoridad es Dios. Y en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar, ¿verdad?, donde la Biblia le diga, ¿verdad?, ahora tú puedes hacerlo. Eso es lo que Satanás siempre nos ha querido meter en la cabeza, hermano. Eso fue lo que Satanás le dijo a Eva y a Adán. No te preocupes, tú ya no necesitas ni siquiera a Dios, cómete eso y vas a ver que vas a ser igual que Él. En otras palabras, vas a tener la misma autoridad que Dios tiene. Y ideas como estas, hermanos, siempre se van a estar metiendo en la cabeza de la gente. Y ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablamos del Evangelio y lo que Pablo está diciendo, porque es que Pablo no se avergonzaba, porque en él era una realidad. Y mire, hermano, ¿quién era Pablo?
Alguien que conocía toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, lo conocía al revés y al derecho, hermano. Dice él que él era fariseo de fariseos, judío de judíos, ¿verdad? Que nadie lo podría reprender porque vivía correctamente. Pero el día que conoció a Cristo, él vio lo miserable que era. Y que delante de Dios, todo su conocimiento de nada servía, hermanos. Pero él tuvo ese encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo hizo ver realmente quién era. Y por eso es que él no se avergonzaba. La gente puede decir lo que quiera, hermano, pero yo sé quién es Dios y le conozco a él. Dice la Biblia que Dios escogió a quienes, hermano, a los débiles, a los despreciados, a los que nadie quiere. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen mucho, ¿no? El evangelio es eso. Pero cuando yo no creo el evangelio y me salen que no, es que tú vienes del mono. No, pues sí, es cierto, vengo del mono. Oye, pues no conoces la Biblia, mano. No sabes lo que Dios dice. Y a veces lo que nos falta, hermanos, es profundizar más nuestra comunión con Dios y nuestro conocimiento de Dios. ¿Por qué no se avergüenza el apóstol Pablo? Porque él lo conoce, porque él lo había vivido, porque él lo había probado, porque él había sido transformado por el evangelio. Y esta es otra cosa que se vuelve crucial, hermano. Tú y yo tendríamos que preguntarnos esta mañana: ¿el evangelio me sigue transformando? Si eso es una realidad, hay mucho que podemos decir. Pero si tú sigues siendo la misma persona, ¿tú crees que tú vas a tener poder para poder predicar a la gente y decirles que el evangelio es este, que el evangelio es el otro? Si la gente te conoce y ve que no hay nada, pues ¿de qué les vas a hablar? Sí, ahí mejor ni le decimos nada, ¿no? Ahí sí te vas a avergonzar. Pero afuera el enemigo, hermano, a la gente le está dando buenos sueldos. Hay gente que no busca de Dios y vive mejor que tú y que yo. Y es más, que promueven la Santa Muerte y que promueven un montón de cosas y que no les da pena. Y ustedes y yo sabemos de dónde viene todo eso, ¿no? Hace rato en la escuela dominical decíamos, ¿cuál es el principio que dice la Escritura? La Biblia dice que Satanás viene solo a algo. ¿A qué viene Satanás, hermano? A matar, robar y destruir. ¿Y a qué Cristo vino? A darnos vida y vida en abundancia. Ponle como lo quieras, que el mundo te diga lo que quiera, pero lo que Satanás hace no es bendecir. A fin de cuentas te va a destruir. Y a mí no me puedes decir, ay, ¿qué hay de malo que yo ande en 2, 3 fiestecitas y haga esto, haga lo otro? Eso te va a terminar destruyendo a la larga, pero te va a destruir, cuate. No le puedes andar jugando. Eso es lo que dice Dios en su palabra. O tú crees lo que Dios dice o le crees a este mundo. Pablo creyó en el evangelio. Él estaba encerrado, hermano, en todos esos rituales, en todas esas leyes, que él dijo, esto para nada sirve. Ahí están sus cartas a los colosenses, donde dice, pues sí, son muy buenas todas estas, en algo aprovechan, pero la verdad para eso, para nada más nos va a servir. Lo único que va a hacer es que algunos se crean más que otros. Si tú te encuentras a una persona que te dice que se para a las 4 de la mañana a orar, ¿cómo te sientes cuando tú te paras? Bueno, más ni te paras ni a orar. ¿Cómo te sentirías si alguien te dice que desde las 4 de la mañana está parado a orar? Triste y apenado, ¿no? Pero habrá que decir, no, es que sí es un santo. No, está súper ungido. Tú no sabes ni por qué se para a esa hora. Hay un montón de cosas, hermano, que están ahí volando, pero que a veces no las comemos así nada más. Y tenemos que mirar lo que la Biblia dice, hermanos, para no estar cometiendo errores, ¿no? Hay mucha gente que usa estas cosas para aprovecharse de las personas, pero Pablo nada de eso aprovechó, hermano. Él empieza diciendo en este versículo, yo no tengo ni por qué avergonzarme del evangelio. Para mí el evangelio es lo que más, ¿verdad?, me da valor. Es lo que me hace, ¿verdad?, verme tal y como soy. El evangelio es lo único que me muestra
lo miserable que soy, pero también lo amado que soy. Sí, hermano, pareciera contradicción, pero es como las monedas. Las monedas tienen dos caras, ¿no? Y el evangelio así es. Por un lado, el evangelio no te va a suavizar las cosas, ni te va a decir que todo está bien. El evangelio te va a decir lo cochino, pecador que eres, y que es una mentira que tú buscas a Dios. La Biblia dice: no es cierto, no hay nadie que busque a Dios. Todos los que esta tarde aquí estamos, creemos que buscamos a Dios. ¿O hay alguien de los que está aquí que crea que vino a otra cosa? No, ¿verdad? Pero ¿qué creen, hermano? Dios conoce tu corazón, y Dios sabe realmente qué es lo que viniste a hacer aquí. ¿Ya? A lo mejor algunos dijeron: híjole, esta semana me va a ir bien mal. Pues voy a ir para que Dios me dé su bendición y me vaya bien esta semana, ¿no? Y según tú y yo venimos a buscar a Dios. No, venimos a buscar nuestras conveniencias, hermano. Esa es la verdad, ¿no? Y el evangelio, eso es lo que nos va a enseñar. Pablo lo supo, ¿eh? El evangelio le mostró lo miserable que era su vida. ¿Cuántas veces no dijo el apóstol Pablo: quiero hacer lo bueno, y qué termino haciendo? Todo lo malo, ¿no? Sí, esta me cae re mal, pero hoy sí la voy a saludar. ¿Y qué es lo que hay a veces en nuestro corazón, hermano? La verdad es que el evangelio nos confronta, hermano. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que la palabra de Dios es la única que de verdad le iba a mostrar quién era él, su perdición, pero también le iba a mostrar la otra cara de la verdad: la grande gracia de Dios. No mereces nada, Pablo, pero ¿qué crees? Yo te lo voy a dar todo. Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Él, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso es que para Pablo el evangelio, hermano, no era algo por lo cual se podía avergonzar. Era lo que le daba valor a su vida. Era lo que lo hacía sentir feliz. Era lo que lo hacía caminar con la cara en alto. Que se burle todo mundo, hermano, que digan lo que quieran, yo sé en quién creo. Pero si yo no sé ni en qué creo, no, pues sí, mejor no digo nada, ¿no? Como muchos dicen, que nadie se entere que soy aquí cristiano. Mejor calladito me veo más bonito, ¿no? No me vayan a preguntar y yo no sepa ni qué decir. No, pues mejor ponte a leer, ponte a estudiar la palabra de Dios para que sepas lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Necesitamos hacerlo. Ahora, esto es lo primero que el apóstol está diciendo. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque para mí lo es todo. He llegado a probar el evangelio de tal manera que estoy convencido quién es Dios, y que es solo por su pura gracia que yo puedo estar delante de Él, ¿no? Hace rato preguntábamos, cuando estábamos aquí orando, ¿verdad?, en la mañana, le decía yo a los hermanos de un hombre que alguna vez platicando, y Dios había contestado alguna oración. Yo le decía: oye, ¿por qué te contestó Dios? Y él me decía: pues hermano, pues andamos bien derechitos, por eso es que Dios, no hermano, si ahorita Dios me lleva hasta con zapatos, me ando yendo hasta el cielo, ¿no? Según él creía que Dios le había contestado porque se portaba bien, porque esto, que aquello, y a veces muchos así lo creemos, ¿no? Y ese día yo le decía: oye, ¿y tu esposa cómo está? No estamos hablando de mi esposa. Pues ahora sí vamos a hablar de tu esposa, ¿cómo la ves? No, hermano, después ya dijo: hijo, hermano, yo creo que sí, no me voy al cielo. Pues sí, no te vas, nadie se va a ir, hermano, no es por obras. Si Dios contesta nuestra oración es por su pura gracia. Y eso Pablo lo sabía, hermano. Pablo sabía, ¿verdad?, lo que era el evangelio. Él vivía el evangelio, y ese es el gran reto que hoy usted y yo tenemos, hermano. Necesitamos conocer el evangelio, vivir el evangelio, y que el evangelio nos siga transformando. Que la palabra de Dios siga entrando en nuestro corazón y sea esa quien nos siga mostrando lo despreciables que somos. No que veamos lo despreciables que son otros,
sino lo despreciables que somos nosotros, y que le digamos a Dios: cámbialo allá, Señor. No, cámbiame a mí, Señor. ¿Verdad? Que tu palabra sea a mí el primero que me cambie. No pensemos en los otros, pensemos en nosotros, hermano. Y dejemos que el Evangelio nos transforme, y entonces con toda libertad podamos decir la siguiente frase que dice Pablo. ¿Qué es lo que dice en la siguiente frase? Porque es poder de Dios. Y aquí hay dos ideas, hermano, que son muy importantes, que usted y yo las podamos puntualizar. El Evangelio en esencia es poder porque es Dios. Al Evangelio yo no le doy poder. El hombre no le damos poder al Evangelio, hermano. No es como lo explico yo o como lo diga yo que va a tener más poder. La sola palabra de Dios tiene poder, hermano. ¿Qué dice Isaías respecto a la palabra? Dios la envía y esta va a hacer lo que Dios quiere. No es el hombre, hermano, quien le confiere poder a la palabra. La sola palabra de Dios tiene poder, hermano. Y usted y yo lo tenemos que creer eso. ¿Verdad? No tenemos que adornar las cosas de la Biblia para que la gente crea, porque eso es tratar de convencer a la gente. Dile solo lo que la Biblia dice y ponte a orar por la gente, porque ¿quién es quien convence, hermano? Bueno, la Biblia dice que sí, Dios, pero a través de su Espíritu Santo, ¿no? Dice que Él es el Espíritu Santo el que convence a la gente de pecado, hermano. Y a veces nosotros queremos convencer a la gente y queremos adornar más del Evangelio. Y a veces en nuestro afán de querer adornar, hasta decimos puras tonterías y decimos cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, hermano. Si usted es de esas personas que le dice: vente con Dios y te va a ir bien, usted está diciendo mentiras. Eso no dice el Evangelio, hermano. Es parte, pero no eso es todo lo que dice el Evangelio. ¿Qué le pasa a mucha gente, hermano, que viene a buscar de Dios y que de repente le empieza a ir pero como en feria? Ahora, antes ni se enfermaba y ahora creyó en Cristo y ya se enfermó. Y ya no tiene chamba y ahora esto y lo otro. ¿Qué óvole? Y entonces, no, pues es que lo engañaste, cuate. Eso no es todo el Evangelio. Pero a veces nos encargamos de decir cosas que no son lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y yo necesito tener mucho cuidado con eso. Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Porque el Evangelio es poder de Dios. Es Dios mismo obrando. Y él era el primer testigo de eso, hermanos. ¿De qué otra manera pudo haber cambiado Pablo, hermanos? ¿Que lo hubiesen convencido con palabras? A Pablo no lo convencieron palabras. ¿Qué fue lo que lo hizo que cambiara y fuera completamente diferente? Que se encontrara con el poder de Dios, hermano. Eso fue aquel impacto, ¿verdad? Que lo dejó a partir de ese momento, toda su vida él tuvo un problema con sus ojos, hermano. Nunca más volvió a estar bien ya Pablo de sus ojos. Dice que aquella luz que lo cegó, lo tumbó, si iba en burro, en lo que fuera, pero dice la Biblia que se cayó al suelo. Y el cuate se quedó, ¿cuántos días ciego? 3 días. ¿Quién le devolvió la vista a Pablo? ¿Una agüita de ajenjo? ¿La oración milagrosa de Ananías? Es Dios, hermano. Por eso es que Pablo dice, porque es poder de Dios, y yo soy testigo de eso. Cuando yo tuve mi encuentro con Dios, Él me tocó, me dejó ciego 3 días, me devolvió la vista y me sigue transformando, porque eso fue una realidad en el apóstol Pablo. Pablo no era una persona, y no fue nunca una persona perfecta, hermanos. Tenía sus errores, Pablo, pero el poder de Dios lo siguió transformando, al grado que él pudo llegar con toda libertad a decir en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas podemos ser. Poder de Dios transformándonos, poder de Dios cambiando mi realidad, haciéndome una
nueva persona, no dejándome como soy. Y ahí es donde empieza la incongruencia, hermano, en nuestro mundo actual, en nuestro mundo que se cree religioso. Pero yo no puedo decir que estoy con Dios y seguir parado en el mismo lugar. Yo no puedo decir que estoy con Dios y seguir maltratando a todo mundo. Yo no puedo decir que Dios me ama y yo no amar. El poder de Dios transforma, hermanos. El evangelio transforma. ¿Nos va a llevar tiempo a algunos? Sí, hermano, porque Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? No te separes de ese evangelio. Juan capítulo 15 dijo el Señor Jesús: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes se separan de mí, no van a poder hacer nada. Tenemos que estar allí, tenemos que dejar que el evangelio siga fluyendo en nuestras vidas, siga tocando a la gente. Pero también tenemos que entender, hermano, que ese poder que es de Dios y que puede transformarnos, ¿verdad?, tiene un tiempo y un espacio para cada persona, hermano. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que eso es solo cuestión de Dios y no tuya ni mía, ¿verdad? Hace mucho yo le pregunté a mi papá, estaba aquí, le dije: ¿cuánto tiempo a ti te predicó tu amigo Alberto? Y él en ese momento dijo: pues como 2 años. No, ¿cuáles 2 años? Fueron como 6 años que le estuvo predique y predique este cuate, ¿no? A mi papá, y mi papá no quería. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti que de veras, bueno, y digo, ¿estás ya bien seguro? ¿Por eso estás acá? ¿O todavía estás medio dudando, no? Pero hermano, ¿cuánto nos tardamos para decidir estar acá buscando de Dios, ¿no? Y a veces uno es pero bien medio atarantado, ¿no?, con la gente, ¿no? Porque les predicamos: ya les prediqué, no quieren nada, hermano. Pues, ¿cuánto tiempo se tardaron contigo, compadre? Y Dios ha tenido misericordia. Todos tienen un tiempo, hermanos. Yo necesito seguir orando. Señor, yo sé que tu palabra es poder y tú tienes un tiempo para esta persona. ¿Cuándo va a ser? Eso es asunto tuyo, ese no es mi asunto. Mi asunto es serte fiel a ti, Señor, seguir siendo una luz, como dice tu palabra, Mateo 5, versos del 14 al 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad?, para que vean las obras de Dios y a Él lo glorifiquen, ¿no? Yo tengo que seguir siendo una luz. El evangelio es eso, es la luz que vino al mundo. Así que, hermano, hoy usted y yo tendríamos que preguntarnos: ¿qué es para mí el evangelio? ¿En algún momento me he avergonzado del evangelio? ¿Estoy dejando que el evangelio me siga transformando? ¿Vivo ese evangelio? ¿Lo conozco? Dios quiere que lo conozcamos, hermano. Dios quiere que lo vivamos. Dios quiere que sea también en nosotros poder, que nos transforme a nosotros, pero que también transforme a los que nos rodean. No dejemos que el enemigo, ¿verdad?, nos siga engañando con otras ideas, hermano. En nuestra sociedad, Satanás nos vende ideas para que nos apartemos del evangelio. Estar con Dios es mejor, hermano. Hoy muchas de las filosofías que son buenas, mire, hermano, y voy a decirlo así: ¿estará mal que esta dama siga comiendo? ¿Cómo se llama esa cosa? De Oriflame. Olvidémonos de Oriflame, de todos los productos. ¿Estará mal que yo me preocupe por comer bien, hermano? Pero ¿cuál es la realidad? Aunque tú comas bien, hermano, tienes fecha de caducidad. Tú te vas a morir, hermano. Gordito, flaco, delgado, alto, tú te vas a morir, hermano, ¿verdad? Esa es la verdad. Y si tú no conoces a Cristo, aun y cuando hayas comido Oriflame o Nilife o lo que sea, al mismo infierno te vas a ir, amigo. ¿Sí? Aunque tú aquí te creas que eres la Divina Gracia, que estés flaquita y lo que tú quieras, que te ves muy bien, si tú no conoces a Cristo, al infierno te vas a ir. Ahora, con esto no lo estoy diciendo no hágalo, porque creo que está bien.
poner atención en su cuerpo, cuidarse, lo que es bueno. Pero no te equivoques, no dediques tu vida solo a eso. No hagas de esto el todo de tu vida. Es Cristo tu vida. ¿No? Le decía yo a un amigo, no, mi cuate, es que esta chamba, uy, hermano, esto me va a solucionar todas las broncas de mi vida. No te equivoques. Las broncas que te va a solucionar solo son momentáneas. ¿Sabes quién es el único que sí soluciona el mayor problema de tu vida? Es Cristo. Porque el día que tú mueras, si tú no tienes a Cristo, al infierno te vas a ir, amigo. Pero si tú conoces a Cristo ahora, Él ya solucionó eso. Así que tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Cuidemos lo que Dios nos da, es bueno, ¿verdad? Pero no nos equivoquemos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oro, Dios, que sea tu Espíritu Santo quien siga hablando a cada corazón. Oro que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien nos siga mostrando, Señor, y nos dé discernimiento. Y que a cada uno de nosotros, Señor, conforme a la necesidad que tenemos, este día tú nos des con tu palabra lo que necesitamos. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te ruego que tú les bendigas, Señor, y que ahora cuando vamos a retirarnos de este lugar, mas no de tu presencia, tu amor que nos has dado lo podamos compartir. Que tu gracia bendita nos siga motivando y que tu presencia a través de tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y a toda justicia, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a estar